Hermano, que el Señor te bendiga. Semana 56 de la serie ¿Cómo le hizo el Señor? Y recordarás, hermano, que en semanas anteriores hablamos de que el Señor Jesús se quejó por la escasez de obreros. También vimos, hermano, algunas características deseables y necesarias que debe tener el obrero. También vimos, mi hermano, cómo el Señor, antes de enviarlos, los sanó, haciéndolos libres de todo, hermano, de toda influencia del enemigo. Y también, hermano, el Señor quiere hacer algo más. Los quiere enviar para ir a solucionar cosas que han estado mal durante siglos, hermano. Y para eso el Señor los revistió de autoridad a sus 12 discípulos para subsanar en esa área del mundo, hermano, y en muchas áreas de la vida. Envió a sus discípulos. ¿Cómo lo hizo el Señor? Envió a los 12. Estamos ahora en la segunda parte, hermano. Quiero que vengas conmigo, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 5 al 10. Y solo quiero que tengas en mente, hermano, que el Señor Jesús los envió a cosechar donde Él mismo antes había sembrado. Eso es muy importante que tengas en mente. Mateo 10, del verso 5 al 10, dice la Escritura: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes reciban o recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Hasta ahí, hermano. Te decía que es muy importante entender que el Señor Jesús los envía para que estos 12 discípulos cosechen donde antes el Señor Jesús sembró. Pero los está enviando sanos, los está enviando dotados de armas espirituales, hermano. Y puedo decir que hasta con virtudes físicas, porque no podemos concebir que alguien vaya a las misiones, a un trabajo misionero, si es, por ejemplo, inválido. Él los provee de autoridad y también los dota de una virtud física, hermano. Porque a lo que los envió no fue algo fácil, fue algo extremadamente difícil, y para eso necesita un altísimo nivel espiritual. Así es que el Señor escoge a 12, los enviste, hermano, y los envía. Fíjate qué tremendo. Para arreglar áreas de la vida que están mal. Pero, hermano, era necesario que le enviara a estos 12, porque los fariseos eran totalmente incompetentes. No podían hacer esto, hermano. Envió a 12 que tenían alto conocimiento de Dios, mientras que los fariseos eran incompetentes porque estaban muy entretenidos en sus ritos, en sus ceremonias, en sus cultos unidos. Estaban entretenidos en sus campañas evangelísticas. Por eso el Señor se provee de 12. Mira, hermano, los fariseos se entretenían en lo suyo. Y cualquiera que se entretiene en sus propios asuntos, el tal es un fariseo. Cualquiera que se entretiene en su propio sentir, en su propio dolor, que se monta en su propio yo, es un fariseo. Y quiero que te ubiques en el escenario, hermano, cuando el Señor Jesús los envía a los 12. De hecho, eso sucedía mientras Jesús estaba todavía ahí, desarrollando su ministerio. Ubícate en el escenario, hermano. Los fariseos eran muy religiosos. Era como un molde. Todos alababan a Dios igual. Iban a orar a la misma hora. Levantaban sus manos igual. Todos tenían cara de acartonada. Sus frases eran frases huecas. Y todos estaban cortados por la misma tijera. Todos decían amén a cualquier expresión del predicador. ¿Te suena actual, hermano? ¿Te suena actual que todo es como un molde? Eso es Babilonia. Por eso cuando la gente llega a la llanura del Sinar, empiezan a edificar, hermano, una torre, pero la empiezan a edificar con ladrillos. Y si tú observas un ladrillo y otro ladrillo y 1000 ladrillos, vas a ver que todos los ladrillos son iguales.
Los fariseos estaban amoldados, como hoy mucha gente está amoldado. Tienen el formato de las costumbres de su denominación. Qué cosa terrible. El Señor no quiere que seamos ladrillos. El Señor quiere que seamos piedras. Piedras, hermano, para edificar desde los cimientos. Piedras, todas diferentes pero iguales. Que tengamos la misma esencia, la misma sustancia. Que seamos duros en las cosas de Dios. Que seamos en verdad cimientos. El Señor está cansado de tanto formato. Tú ves a la gente entre las congregaciones. Hermano, hay congregaciones donde todos se visten igual. ¿Sí sabías? Es como ladrillos apilados todos en una bodega, hermano, imprácticos para el servicio. El Señor quiere decir que tengamos una misma fe, un mismo sentir, un mismo Señor, un solo bautismo, para poder edificar, porque somos piedras vivas. Ahora te lo voy a demostrar con la Biblia, hermano. Vuelve a leer conmigo el versículo 6, por favor, y mira lo que dice. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Les está enviando a la gente que ya tiene conocimiento de Dios. Esto es muy importante, hermano, que lo tengas presente. Después, en Marcos 16, nos da la gran comisión para ir a evangelizar a todo el mundo. Pero aquí los envía justamente al pueblo de Israel, aquellos que ya tienen conocimiento de Dios. ¿Por qué el Señor los envía, hermano? Porque el Señor quería romper moldes. Pero los cristianos se aferran a los moldes como si fueran mandamientos divinos. Entretenidos en sus abluciones, dice la Biblia, en sus ritos que no purifican la conciencia de nadie. Hay una mentalidad establecida del diablo que quiere que todos seamos iguales, mi hermano. En verdad que es así. Mira, te voy a decir por qué esto es tan complicado, el ser enviado de parte de Dios. Te lo voy a explicar así. El Señor te envía. Pero te envía a la gente que incluso ya tienen algún conocimiento de Dios, tienen cierta fe. Pero hay otros grupos religiosos que predican a Cristo, algunos por contienda y otros por vanagloria, y que quieren hacerlos sus adeptos. Me estoy explicando. Quieren ser congregaciones que tienen muchos miembros. Entonces la Biblia dice que todos aquellos que andan buscando a gente para hacerlos sus adeptos, la Biblia le llama prosélitos. Cuando se los ganan para su religión, hermano, dice la Biblia que los hacen 2 veces más merecedores del infierno que ellos, que los que están evangelizando. Qué duro tener que ir a evangelizar a gente que ya conoce, hermano, para empezar. Porque tienen sus propias estampas mentales. Entonces estoy hablando de gente, hermano, que se sienten enviados y que van y que contaminan a otros. Y quiero que te ubiques aquí, por favor. Hay gente que se congrega que contamina a otros. Si tú te congregas y conoces de Dios y con tu testimonio contaminas a otro, la Biblia dice que eres un hijo del infierno. Que estás arrastrando a la gente a la condenación juntamente contigo, junto con esa inmundicia que traemos. Por eso hay niveles, hermano, en todo. Hay niveles de espiritualidad, hay niveles de madurez. Escucha lo que te digo, hermano. A lo mejor, yo digo tú, pero soy yo también. A lo mejor tú no eres malo. Tampoco digo que seas bueno, porque es bueno Dios. A lo mejor no eres malo, esa es una escala, hermano. A lo mejor solo eres imprudente o eres inmaduro. O a lo mejor dice la Biblia que eres diablo, porque así lo dice. No que eres Satanás, sino que eres diablo, porque nos dejamos influenciar por el espíritu satánico y nos constituimos en los Judas de la congregación. Que traicionamos el llamamiento de Dios. El Señor nos llamó a predicar su palabra, no nos llamó a contaminar a otros. Y hay gente en las congregaciones que ya tienen conocimiento de Dios y con sus actitudes, con su lenguaje, con su forma de vivir, hermano, están contaminando a otros. La Biblia dice que son hijos del infierno. Cosa tremenda. Ven conmigo otra vez, versículo 9 y 10. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. El Señor envía a sus discípulos, los instruye, los dota, los capacita, como te instruye y te dota y te capacita a ti, y te envía, hermano. Pero Él dice, no lleves nada en lo físico, pero sí lleva todo en lo espiritual. Y prepárate para ser considerado un hereje, hermano. Seguro que si eres un enviado de parte de Dios, eres considerado un hereje. Pero no te calles lo que veas dentro de las congregaciones, hermano. Siempre levanta la voz cuando veas que a lo que se hace no es conforme a lo que la Escritura dice. Pablo fue considerado un hereje por el hecho tan sencillo de decir que la salvación era por fe.
Y él cargó con ese rótulo mucho tiempo, hermano. Él fue un reformador, porque el Señor se lo había mostrado. Pero fue considerado hereje y blasfemo. Fíjate, hermano, por hablar lo que el Señor le había dicho. Jeremías fue considerado un blasfemo, porque él decía como profeta de Dios que venía guerra, y los falsos profetas decían: no, paz, paz y más paz. No te guardes el mensaje del cielo. El profeta Elías fue considerado un blasfemo, hermano, porque estaba en contra de cientos de Baales y de adoradores de Acera. Pero ahí se vio quién es Dios. ¿Qué te quiero decir con todo esto, hermano? Que vamos a ir a hablarles de Dios a gente que ya tiene cierto conocimiento. Aunque se le llame religión, ellos tienen cierta fe. Ahorita te voy a explicar algo. Tú haz lo que el Señor te diga que hagas, no importa que te llamen blasfemo. Tienes que llevar, hermano, una palabra que reforme la vida de las personas. Y eso cuesta y eso duele. En la Biblia ahí está un ejemplo de un rey maravilloso, Josías. Dice la Escritura, hermano, que él trajo una reforma al pueblo. Y siendo muy joven de edad, él mandó a hacer algo, hermano, bien tremendo. Dice la Escritura que él mandó a desenterrar los huesos de aquellos que habían contaminado el templo. Qué tremendo, hermano. Y los sacó y los quemó y los echó sobre el altar. Eso es una reforma. Tenemos que sacar desde la raíz todos esos huesos viejos y quemarlos, porque si no, ellos nos van a quemar a nosotros. Pero los huesos del profeta dijo: esos no, esos que permanezcan ahí, porque la iglesia debe estar fundada. Su fundamento es profético y apostólico. Hermano, el Señor nos envía para llevar una reforma, y para eso envió a estos 12, para reflejarlo a Él, porque los fariseos no lo estaban haciendo. Y te voy a decir por qué no lo hacían, aparte de que estaban entretenidos en sus ritos, hermano. La Biblia dice que ellos eran muy vanagloriosos. El pueblo escogido por Dios, y de ahí para allá todos perdidos. Ellos decían: nosotros nos sentamos en la cátedra de Moisés. En español estaban diciendo: Dios es el Dios de Israel. Como hay gente que dice: Dios es el Dios de mi congregación. Lo mismo, es una actitud totalmente farisea. Ellos decían: Dios es el Dios de Israel, hermano. Esa es una mentalidad torcida y torpe. Cuando tú eres reformado de parte de Dios, ya no hablas del Dios que se manifiesta en casa de Dios, que lo incluye. Tú hablas del Dios de las naciones. A eso los envía a proclamar a todas las naciones que el Señor es el Rey. Y cuando tú dimensionas, Señor, pero todas las naciones, yo me siento como un soldado raso. Cuando te postras y le dices: Señor, sí cuentas conmigo, pero me siento tan impotente, la encomienda es tan grande. ¿Yo qué puedo hacer? Y te sientes como un soldado que va delante de alguien con un rango obviamente superior. Y te sientes tan pequeño. ¿Te ha pasado, hermano? Dices: Señor, ¿en qué puedo colaborar? Soy tan pequeño. No soy alguien reconocido. Tal vez mi voz no sea escuchada más allá que lo que me permite el internet. Yo no soy reconocido. Me siento un soldado raso. Y Él me dice: júntate con otros soldados rasos y forman un pelotón. Y es cuando tienen fuerzas. Hermano, tenemos que juntarnos con los otros soldados rasos y llevar esta palabra, que Dios es el Dios de las naciones. No es el Dios que se manifiesta aquí solamente. Pero la clave está en saber lo que es enviado. Te voy a explicar algo, hermano. Nosotros sabemos que enviado es un mensajero, es un ángel. Pero quiero que dimensiones justamente lo que Dios dice que tú eres. A ver si te atreves a creer esto. La Escritura habla, da testimonio, hermano, de un enviado de altísimo rango. Se menciona en el Antiguo Testamento y en el Nuevo: el arcángel Miguel. Hermano, ¿yo qué tengo que ver con el arcángel Miguel? Él era un enviado y tú eres enviado. El arcángel Miguel aparece en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que su función, hermano, que su obra permanece. Si tú eres un enviado, lo que tú hagas, tu obra va a permanecer, hermano, por muchísimo tiempo, mientras Jesucristo no venga a esta tierra. El arcángel Miguel es un enviado, hermano. Y Daniel, en el libro de Daniel dice que el príncipe de Persia se le opuso. Si él es un enviado de alto rango, tiene que pelear contra el príncipe de Persia, contra Satanás mismo.
¿Estás listo para pelear contra Satanás mismo? Por eso tienes que estar sanado. Por eso le envía a los 12 perfectamente capacitados, embestidos de autoridad. Tú tienes que pelear en contra de Satanás, por si no lo sabías. Miguel significa ¿quién como Dios? Es una pregunta. ¿Quién como Dios? Pregúntale a un cristiano, hermano, ¿quién como Dios? ¿Qué te contesta? Nadie, hermano. Nadie como Dios. Eso es lo que debemos de vivir. Que si el Señor nos envía, yo vivo y sé que nadie es como Dios y que nadie se puede oponer a su palabra. Si es que en realidad nosotros somos los enviados. Hermano, el arcángel Miguel era el encargado. Es un ángel guerrero. Gabriel es un ángel mensajero. Tú eres enviado para batallar y para salvaguardar la obra de Dios, nada más y nada menos. Se oye muy fácil, o es muy fácil orar y decirle, Señor, envíame a mí. Estás llamado para salvaguardar la obra de Dios, hermano, para cubrir a su pueblo. Tenemos que dimensionar lo que estamos hablando y entender claramente que tenemos una guerra permanente y que vamos a ir a hablarle de Dios a la gente que ya tiene cierto conocimiento. En estos días que yo me ausenté, hermano, ya el Señor me había mostrado cosas de descendencia y lo que ya te ministré. Pero yo les hablé de Dios a 2 mujeres. Y una me dijo, sí, es que yo estoy enferma de gastritis, me dijo. Me le quedé viendo y le dije, usted tiene gastritis, pero aparte tiene otra enfermedad, ¿cierto? Y me dijo, sí, tengo la presión alta. Su mamá vive, ¿cierto? Y me dijo, sí, sí vive. Le dije, su mamá tiene gastritis y presión alta. ¿Es verdad? Me dijo, sí, así es. Le dije, usted tiene una hija. Dijo, sí, tengo una hija. Pues su hija va a tener gastritis y presión alta, porque es un asunto hereditario, de maldición. Y me le quedé viendo, hermano, a los ojos y le dije, pero para eso tenemos a Dios. Y la otra que estaba junto, como se dio cuenta que soy cristiano, dice, pero es el mismo Dios. Y se puso, hermano, de punta. Le dije, hasta ahí, quédense con sus enfermedades. Como dice después, yo recojo mi paz y me voy. Qué duro hablarle de Dios a la gente que tiene cierto conocimiento, hermano. ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Que cumplimos con su mandato o que no cumplimos? Hermano, yo iba en carretera y yo veía a una persona que estaba con su vaca. Y yo me detuve. Son lugares polvorientos, pero no lo digo en sentido peyorativo, no. Son lugares a orilla de carretera, polvorientos. Y yo vi a ese varón que iba ahí con su vaquita, camina lerdo, camina lento. Y yo veía las casas cerradas. Yo me detuve, hermano, y dije, Señor, en estos lugares parece que se ha detenido el tiempo y que se ha detenido la vida. Y Él me dijo, así se ha detenido la vida de muchos cristianos. Tú no sabes lo que es que Dios te diga eso, hermano. Así me dijo, se ha detenido la vida espiritual de muchos cristianos. Pero yo oro, hermano, para ser enviado, para llevar su palabra a aquellos que viven sin Él. Tú no sabes lo que es que Dios te diga eso, hermano. Un lugar polvoriento, las casas cerradas. Y yo decía, ¿dónde está el propósito tuyo aquí? Ese hombre en su parcela. Y yo decía, ¿y los enviados? ¿Y el pueblo? Que no nos dolemos por esas almas, hermano. Tú no sabes lo que es que alguien te diga, me voy a ir unos días allá al monte, allá tengo una casita, allá voy a cuidar unos becerritos que tengo. Digo, ¿y qué haces en el día? Nada, arreglo una cerca, me llevo mi pistola, mi rifle. Digo, ¿pero qué haces? Nada, así, nada. Pero de Dios algo. Nada, me dijo. Seguí caminando y me contó un hombre y le dije, párese ahí. Le dije, el verdadero amor es Cristo colgado en la cruz por usted. Hermano, yo estaba encendido y me dijo, sí, el bueno es el de arriba. Le dije, no me entiendes, el verdadero amor es Cristo muriendo por ti. Sí, yo entiendo. Dios es el bueno. Qué tristeza, hermano, ir a hablarles a la gente que tiene un mínimo conocimiento de Dios. ¿Qué hace el pueblo?
¿qué hace el pueblo de Dios? Ponte a orar conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor. ¿Qué iremos a hacer cuando nos enfrentemos a Persia? Porque le ungió para darnos buenas nuevas a nosotros. ¿Qué iremos a hacer cuando estemos frente a este diablo? ¿Qué iremos a hacer? Padre, en el nombre de Jesús, ¿cómo me duele todo esto? ¿Cómo me duele todo esto? Hay tanta gente que dice conocer a Dios, yo tengo 20 años en tu camino y todavía no te conozco bien. Yo veo como el tiempo se detiene, la vida se detiene, y así se detiene la vida espiritual de muchos cristianos. Cómo me duele que la gente viva sin propósito. Queremos ser enviados, pero ¿enviados a qué? No dimensionamos lo que son las estructuras religiosas encarnadas. Lo que es que la gente viva con tantos moldes como ladrillos apilados, cuando tu palabra dice que nosotros somos piedras vivas. La pregunta es: ¿en qué me entretengo yo? Qué duro es ver caminar un hombre, caminar lento, sin propósito, sin objetivos. Cosa terrible. Y la pregunta es: ¿dónde está la iglesia? ¿A dónde está la iglesia? ¿Cuánto religioso hay que quieren ganar adeptos para ellos, no discípulos para Cristo? Adeptos para ellos, prosélitos, 2 veces merecedores del infierno, dice tu palabra. Tenemos que predicar tu palabra para que se vea quién es Dios. Si somos enviados, vamos con una certeza, no una pregunta, una certeza: yo sé quién es Dios, para invadir y para poseer, para proteger tu obra. Esas almas que vagan sin ti, Señor, ¿qué estamos haciendo? Cuando yo veo la grosera realidad eclesiástica y religiosa, Señor, cómo se levantan las murallas denominacionales, todos cortados por la misma tijera, moldes producto de leyes denominacionales. Yo voy y te digo: ¿cómo peleo con esto, Señor? ¿Cómo le hago? Esto es un monstruo de 1000 cabezas. Soy un soldado raso solamente. ¿Cuánta falta hace que se levanten los pelotones? Yo hablé tu palabra y no tengo nada más que agregar, Señor. Nada más que agregar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus favores y gracias por tus beneficios. Somos más que bienaventurados porque nosotros te hemos conocido a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Nada más que hablar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.